Hola, 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 ¿cómo están, colegas de Latinoamérica? Un gusto en saludarlos. Yo soy el doctor Luis Aneiva, servidor. Una vez más aquí en un programa más del Blog del Diente. Ya llevamos cerca de casi 3 años haciendo esto una vez al mes y muy contento de estar aquí con ustedes. El tema de hoy es un temazo. Para mí es padre siempre, y como ustedes saben, llevamos 3 años haciendo esto. Hablar de la cuestión odontológica en parte de negocios, de organización, de administración. Hemos tocado temas también así como que más espirituales, hemos tocado temas de tipo de diseño, y el día de hoy tenemos un temazo en el sentido de manejo de experiencias, y a veces como odontólogos no nos ponemos a pensar que el venir al consultorio dental, el venir con el odontólogo es toda una experiencia. Desgraciadamente no es una super experiencia positiva en la mayoría de los casos en la mente de las personas. Tal vez para nosotros sí es una recontra super experiencia, pero a la gente no se le hace como que venir al odontólogo algo sexy, algo hot. Entonces, pues ahí es donde viene nuestro invitado el día de hoy, que lo voy a presentar en un ratito más. Antes, compartir con ustedes algo que a mí en realidad me tiene muy orgulloso. Casi nunca aprovecho estos espacios para poder decir que yo y que no me gusta, pero en esta ocasión pues sí lo voy a hacer, ya que el día de esta semana salió, como ustedes saben también, y si no saben, nosotros también manejamos esta parte de medicina dental del sueño. Hacíamos cursos presenciales antes de la pandemia. Ahora estamos haciendo un curso online, pero bueno, salió no a la venta, porque es un manual de trastornos del sueño. Como coordinador el doctor Octavio Rivera Serrano, y la persona que nos invitó, en este caso el doctor Ulises Jiménez Correa, al cual le mando un abrazo. Este manual de trastornos del sueño es un manual producido por la Universidad Nacional Autónoma de México, por nuestra máxima casa de estudios, para la gente que no vive aquí en México. Y para mí es un honor que nos hayan invitado a participar como colaboradores. Ahí viene mi nombre, Aneiva López, doctor Luis Daniel. Nuestra clínica, que es en la cual nosotros manejamos ya 2 clínicas ahora en Monterrey, es Lipadent. Y estamos muy contentos porque estuvimos participando en este libro, en este manual, que va a ser gratuito. Esto simplemente es una muestra. Me llegó ya el libro y va a ser para descarga online. En su momento va a ser físico. Al que quiera en realidad tener estos datos, esta información, es Manual de Trastornos del Sueño. No es nada más la parte odontológica, es todo el universo de los trastornos del sueño. Son cerca de 86 síndromes y creo que ustedes van a poder tener tienen acceso a él. Nosotros participamos en la parte de ronquido primario. Ahí está un servidor junto con los doctores María Patricia García Campos, Carlos Alberto Carrasco Rueda, Constanza Melo, un servidor, y Mauricio Ruiz Morales. Del lado derecho tenemos nuestros dispositivos que hacemos en el laboratorio para todos nuestros alumnos que son entrenados por nosotros. Ahí vienen fotografías de doctor Luis Aneiva, Lipadent, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy contentos de estar en esta producción, al haber sido tomado en cuenta con estos titanes de la medicina del sueño. Yo soy su humilde servidor, tenemos algo de experiencia o bastante experiencia, pero ya estar aquí en esta compilación para nosotros es un honor y nos da pie para promover, pues sí, claro, para promover del 17 al 20 y del 24 al 27 de mayo. Son 8 sesiones que tenemos de 4 días una semana y 4 días la otra semana, de lunes a jueves y de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Son 16 horas en vivo. No te las puedes perder, acerca ahora sí de medicina dental del sueño, el manual que te acabo de enseñar acerca de este universo de medicina del sueño, pero aquí vamos a hablar de medicina dental del sueño, cómo poder utilizar los dispositivos, cómo diagnosticar, quién es el paciente ideal, cómo manejar los dispositivos, cuál es el ideal. Va mucho más allá de poner un simple aparato. También son 10 horas grabadas con diversos colegas en medicina del sueño que les van a hablar acerca de este tema y de su área, porque para el que no sepa, esto es algo que se maneja multidisciplinario, esto es algo que se maneja no nada más, en este caso siempre en odontología estamos acostumbrados al periodoncista, al ortodoncista, aquí es con el otorrino, con el maxilofacial, con el neumólogo, con el neurólogo, con el cardiólogo, etcétera, etcétera, con el médico somnólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a presentar, ya que nuestro colega de Oral-B se tardó y tal vez probablemente vamos a verlo más tarde. Quiero presentar a continuación
a nuestro invitado del día de hoy. Voy a leer un poco de su currículum. Es un buen colega, un buen amigo. El tema de hoy es diseño de experiencias en el consultorio dental. Tiene una vasta experiencia. Es más, miren, ahí les voy a dejar el currículum que él tiene. Es PhD en Innovación Tecnológica, Arquitectura, Construcción y Urbanismo, Maestría en Arquitectura Avanzada y Diseño Computacional, Elisava, Pompeu y Fabra, arquitecto por ITESM, actividad profesional docente de David Durán, tanto como investigador, tutor, se ha desarrollado en algunas de las universidades. Actualmente se encuentra activo académicamente desde el 2015 como director del Departamento de Arquitectura del CEDIM, dirigiendo los programas más recientes, Arquitectura y Estrategias Urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. David, aquí a título personal, yo quiero mencionar un poquito más a fondo acerca de él. Con David hemos tenido ya, lo conozco desde hace unos cuantos años. David fue la persona que nos desarrolló la segunda clínica de Slipadent. Y a mí me da mucho gusto poder tenerlo aquí con nosotros porque a mí me cambió mucho la cabeza. Según yo me creía muy innovador y muy nuevas ideas. Y cuando entro a platicar con David, David me da 2, 3 cachetadas en sentido figurado, me barre, me dice, güey, ¿qué estás haciendo, mano? Como que casi estás haciendo todo mal. Y eso es parte de la aventura, ¿no? Y de la experiencia. Y me hizo ver 2, 3, 4, 5 cosas acerca de cómo podemos ir diseñando experiencias que según yo ya tenía en la cabeza y yo era el mero mago de esto y la verdad estaba muy equivocado a cómo poder aprender a pensar fuera de la caja. Y por eso lo llamé, por eso lo invité y le dije, David, me interesaría que nos hablaras un poquito de todo esto diseño de experiencias, que una vez más, yo siento que cuando el odontólogo lo ve, le saca la vuelta y dice, no, esto es otra cosa que no es para mí, como que creemos que no tiene nada que ver, cuando en el diseño de experiencias o en la experiencia de cualquier consumidor, como uno mismo, cuando vas a un café, cuando vas a un restaurante, hay experiencias que ya vienen diseñadas desde un papel para que el usuario tenga una experiencia, ya sea favorable, en la mayoría de los casos es para que vuelvas a consumir, y eso a veces como odontólogos no nos damos cuenta, y esta analogía siempre lo uso cuando damos cursos. Nosotros cuando vamos a los congresos, y yo creo que también por eso lo hacemos, cuando vamos a los congresos, cuando íbamos a los congresos presenciales y ahora online, íbamos y nos sentábamos y veíamos al ponente y el ponente te explicaba y te decía y acá y los pasos y tal vez la literatura en un principio y nada más se ve el ácido grabador y luego el diseño de sonrisa y luego, pero nunca vimos cuántas veces el tipo tuvo que regresar al consultorio. Nunca vimos si ese tipo batalló para estacionarse, si ese tipo se atoró dentro de este flow para entrar a la oficina, nunca vimos si el trato fue amigable, nunca vimos cuántas veces el tipo lloró, se revolcó, se enojó, nunca nos describen eso. Entonces nunca nos ponemos a profundizar en qué siente nuestro paciente y qué experiencia se lleva de él, ¿no? Y se puede trabajar en esto, se puede trabajar en esos procesos. Entonces, bueno, yo lo veo desde mi trinchera y este tema como que no nos atrae porque simplemente queremos ver el resultado. Simplemente queremos ver, quedó padre la corona, listo. Sí, pero el tipo le cancelaste 100 veces, el tipo nunca pudo llegar a la oficina porque se perdió 3 veces, no hay estacionamiento, está en el 7º piso. Y eso no viene, ¿verdad? Pero es el día a día al cual nosotros como odontólogos nos enfrentamos y es algo que debemos atacar y se puede atacar a través desde una planeación, desde un diseño. Entonces, pues quiero invitar a nuestro buen amigo David. Mi David, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo ¿Me estás? escuchas? Muy bien. ¿Tú? Todo bien, todo Josha, mano. Sí, Me da gusto que perfecto. estés aquí. Me da gusto que estés aquí. Me da gusto que estés con nosotros compartiendo un poquito de tu tiempo. Sé que es un tema bastante interesante para nosotros y espero de verdad, de todo corazón, David, que podamos contagiar a nuestros colegas odontólogos de esto que nos vas a platicar. Pues bueno, intentaremos cambiarle el chip como a ti. Sí, no, en efecto, y para eso hay que estar abiertos y para eso quiero que tú me acompañes en esta aventura. De hecho, Luis, importante, o sea, lo que dijiste al inicio, que creo que o sea, es una de las cosas que comienzan, es que evidentemente el enfoque de cuando uno ofrece un servicio
está precisamente en la calidad del propio servicio, pero no en todo lo que orbita ese servicio, desde precisamente cómo llega el cuate, cuánto se traslada, cuánto tráfico hay desde su casa hasta ahí, que lo hace que llegue o no. Además de que, digo, evidentemente tú, además de ser mi amigo y demás, pues, o sea, eres, pues, mi dentista, y en ese caso tampoco no es como que me encante ir a verte, ¿verdad? O sea, no es así de que... Traías otro O sea, fondo no es... aparte, traías otra experiencia vivencial. Exacto. O sea, ya de por sí es como algo que está dentro del subconsciente como una cuestión que no es agradable de cuando tienes que ir a el sonido, etcétera, que ahorita vamos a hablar. Y lo que voy a procurar es como, de hecho hice una presentación bien pequeña que verdad que no es nada nuevo tampoco para que la gente entienda. En mi caso, bueno, como tú sabes, igual yo soy arquitecto, pero siempre intentamos llevar a un trasfondo mucho más transdisciplinar, que igual ahora explicaremos, igual que hicimos con Sleep Dent y demás, pero sí quiero explicar como el trasfondo de la experiencia para que la gente no crea que nada más es como la planeación de la experiencia por la arquitectura y demás, o sea, que tiene que ver con eso, pero no únicamente para la cuestión del cliente, sino también en cómo eficientiza los procesos, tus propios procesos internos, que sabes que en algún momento nos clavamos en ver cómo funcionas tú también dentro de tu espacio, etcétera, ¿no? Y, y justo... Y todo parte de una cosa, David. David, todo parte de una cosa. ¿Para qué quisiéramos alguien que nos diseñe nuestro consultorio? Porque yo conozco muchos colegas y así como hay gente que diseña sus propias casas que no necesita un arquitecto o alguien que maneje diseño, porque qué decirles a esos doctores que yo los quiero mucho y los adoro, que por ahorrarse unos pesos dicen, pues, ¿qué ha de saber un arquitecto? ¿Qué ha de saber alguien para diseñar? No, yo agarro y mejor pongo, ¿qué les dirías tú a ellos? O sea, ¿por qué yo contratar a David o utilizar a alguien que me pueda apoyar en todo este concepto? Yo ya lo hice, o sea, por eso, y sé que tiene mucho valor, o sea, sí, es una inversión, pero que reditúa a corto plazo. Pero ¿qué le dirías tú? Porque me acuerdo que en nuestras conversaciones me decías, Luis, y me contabas muchas cosas. ¿Qué les dirías a esta gente? No, digo, evidentemente, o sea, pues cualquier persona es libre de entender y de hacer, pues, evidentemente, las ideas que tenga. Pero pues igual, cuando te duele la panza, pues evidentemente no te automedicas. O sea, o si yo tengo una caries, pues no me la rasco yo, ¿verdad? Tengo que ir con alguien que de alguna manera sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, más allá de qué les diría o no, o sea, creo que en algún punto también la gente tiene que hacer el ejercicio de entender el valor del tiempo que se le dedica como profesional a un proyecto que es para una persona dentro de una planeación, y que ese tiempo que él tendría que invertir, que evidentemente tienes a una persona pegada que está trabajando en ello, pues es tiempo que ellos no pueden dedicar o que quitan de dedicarle a su propio negocio a la manera en que tienen de operar su propio negocio, por estarle invirtiendo tiempo a desarrollar un proyecto que probablemente pues alguien más pueda desarrollar. Además de que tiene, digo, entre nosotros te voy a decir que el consultorio dental es, yo creo que de los proyectos más complejos a nivel de ingeniería que se pueden desarrollar, porque finalmente estás diseñando un quirófano. O sea, es igual de complejo es igual de complejo que un hospital en una escala mínima, pero es muy complejo. O sea, y fuera como de decir, o sea, bueno, entonces yo creo que también lo que hay es que está dentro de una especialidad en la cual a ti te consta que nos tuvimos que clavar en muchos temas de cruce de ingenierías, instalaciones, etcétera, que son complicados y que evidentemente, pues, o sea, requieren de mucho tiempo y de entender perfectamente cómo funciona para que todo pueda operar adecuadamente. Además de que
pues cada proyecto es un mundo distinto. O sea, tú llegas a un proyecto totalmente nuevo y es totalmente diferente. No hay una fórmula o una receta para seguir de que así se hacen los consultorios, no. Entonces, cada uno tiene su propio show. Su ingrediente. Pues bueno, quería aprovechar que aprovechemos este espacio porque cuántas veces platicamos de esto y cómo requiere precisión. Digo, y esto es un punto y aparte, ¿no? Ni siquiera es parte del tema, pero sí es que la gente sea consciente, ¿no? De que por algo están la gente preparada y nosotros como odontólogos tenemos la cabeza como para ver, pero estamos así, mira, dentro de esta caja, ¿no? Dentro de este taller, de esta ceguera de taller, pero que no vemos más allá y eso tú me lo enseñaste, mano, y mira, te ríes, pero dentro de lo que te puedo decir es, pues, fue la realidad y ahora disfrutamos de lo que tenemos gracias a que nos dejamos convencer por personas como tú. Ok, pongo tu streaming, pongo tus slides, mi David. ¿Lo estamos viendo? Explicaré muy rápido porque va a ser algo. Voy a intentar explicarlo en términos no arquitectónicos, igual que tú hablas de cosas de la aleta dental y de este show raro que yo no entiendo, pues yo intentaré no usar términos para que la gente pueda entender, porque evidentemente pues todas las profesiones tienen como sus tecnicismos y demás. Entonces, por ejemplo, yo inicio con esta imagen que es el mito de la caverna de Platón, que es o sea, estoy hablando de que desde antes de Cristo, el tema del desarrollo, por ejemplo, de las experiencias, ya estaba determinado a nivel espacial, pero las experiencias desde muchos aspectos, que en la primera imagen lo que lograba, por ejemplo, Platón en el libro 7 de, del 514 DC, o sea, hablaba, por ejemplo, explicaba, esta fue una imagen que hicieron posterior, pero explicaba o describía un espacio en su totalidad de cómo tú ibas viviendo el espacio. Y esto, por ejemplo, lo llevo a la imagen de abajo, que es que hoy, por ejemplo, la gente paga por ir a las cavernas, ¿no? Para vivir una experiencia de lo que hay dentro, los murciélagos, los sonidos, la humedad dentro de este espacio, es decir, para sentir el contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero hoy, o sea, es un hecho que ya la gente paga por experiencias, lo que quiere es vivir historias, o sea, que le digas que ahí vivió Tutankamón, etcétera, no sé, lo que sea, pero la gente vive y cada vez más trabaja por experiencias. Y entonces es ahí donde vamos a ligar el espacio, por ejemplo, el tema de la operación de un negocio, como en este caso el consultorio dental, con incluso detalles tan tontos de cómo entra, dónde se estaciona, si tienes una web, las redes sociales, el espacio, hasta cómo se acuesta y se sienta el usuario, ¿no? Y precisamente con eso es con lo que intento, con lo que voy a intentar como explicar. Entonces, en la siguiente slide explico el proceso de diseño, porque siempre preguntan, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿No? Entonces, en el caso del consultorio dental, por ejemplo, en tu caso, que era algo que venía ya trabajado de hace muchos años y que tú ya tenías todo un core, digamos, o una filosofía de trabajo, fue mucho más sencillo porque era, inicialmente, empiezas con el proceso inspiracional, que es todo lo que tú ya tienes de información o toda la parte de research y todo eso lo acomodas o lo organizas evidentemente desde el espacio hasta luego crear una fase de ideación, que es cuando empezamos a rebotar ideas, que es en el proceso en el que yo te explico de que, oye, Luis, así va a funcionar, así va a entrar, aquí se va a estacionar el cliente, por aquí va a llegar primero con tal persona, luego va a pasar a una sala, va a oler una planta, va a haber un baño para que pueda pasar, es decir, qué puede ver y qué no el cliente, etcétera, a nivel de espacio, pero también qué va a oler, qué va a ver, ¿no? Qué va a sentir cuando llegue. Entonces, y la última fase, pues es la fase de implementación. Oye, perdón que te interrumpa, ideación, pero aquí yo quiero recalcar algo. ¿Cómo poder dejarnos que influya otra persona en algo que tú haces
todos los días y que uno cree que está bien y que uno se vea desde afuera, David, sin piedad, porque yo me acuerdo en esta fase de que a mí no me dijiste, Luis, vamos a venir con inspiración y luego con ideación y no, tú agarraste y hiciste tus cosas, pero luego me cuestionabas, yo me acuerdo muy bien, me cuestionabas que por qué se hacían así y, y no tenía respuesta. Entonces me hacías pensar y me hacías rediseñar algo que nunca me planteé rediseñar. Y aquí abro un paréntesis, porque dentro de todas las cosas que vimos, yo me acuerdo de una y se las digo aquí abiertamente y te agradezco aquí a ti públicamente, me decías, Luis, pero ¿por qué su área de trabajo siempre tiene cosas? Que si la lámpara, que si la cajita, que si la muelita, que si el instrumental, y por qué, o sea, si para la gente de los odontólogos que me ven, pues tenemos el bracket, ¿no? Pero luego tenemos como que un estante donde se ve, pues donde se ve todo, ¿no? Donde tienes jabón, agua, y lo tenemos atiborrado de cosas. Entonces él me decía, Luis, ¿no te gustaría que esté así una superficie limpia? Me decía, dentro de esta ideación. Y yo le decía, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede, porque tengo que tener las cosas a la mano. A ver. Entonces, a la primera no entendí. Yo entendí a la tercera vez que me insistió y que me preguntó, no en ese momento, sino en diferentes fases, que se podía hacer, nada más teníamos que pensar la manera diferente. Cuando yo vi lo que me plasmó David dentro de cómo pudiera quedar espacios limpios sin tener que meter cosas arriba, me gustó. Ahora, la idea era cómo implementarlo, que es lo que sigue, pero el punto es, aquí a mis colegas, es tener un poquito la apertura. Y creo que yo también respeto a la persona que te va a apoyar en esto, porque si no le tienes un respeto, pues simplemente no le va a hacer caso, ¿no? Y vas a acabar haciendo lo que tú le digas con tu experiencia, pero no te vas a dejar nutrir de esta persona que sobre todo tiene experiencia y es especialista en este diseño de experiencias. Cierro paréntesis. Pues en tu caso fue también, o sea, porque tú estabas dispuesto a escuchar. Creo que esa es la parte más importante porque cuando normalmente creemos que la crítica es una ofensa, en tu caso, pero yo te conozco y ya, o sea, también creo que el tema de decirte las cosas, o sea, como son, y yo te lo decía porque a mí o sea, por ejemplo, yo soy muy visual como cliente y me imagino que tendrás otros clientes igual visual y habrá gente que no le importa, pero a los que sí nos importan, a lo mejor son 10 clientes que, o sea, a mí, por ejemplo, me causaba conflicto llegar y ver toda esa madre y no sabía qué era qué cosa. Entonces, estaba más con el pendiente de ver cuál agarraba, si la pistolita o la otra cosa, que estar pendiente de que me doliera o no me doliera. Estaba más pendiente de ver qué show ibas a agarrar ahora de que... Entonces, la curiosidad que acabas teniendo cada vez que pones esta cosa encima del operatorio, etcétera, se vuelve complejo y la gente por eso se levanta y genera reacciones que de hecho son, o sea, son reacciones naturales en la persona por querer saber, porque pues, al final estás tocando algo y no te puedes ver, que es cuando no estás anestesiado totalmente, cuando te operan un doctor, pues te anestesia, estás dormido y ya te despiertas, ya tienes un agujero, ¿no? Ya cosido, pero no, estás consciente y ves y escuchas y hueles, ¿no? Entonces yo, o sea, ¿cuántas veces te dije, oye, es que huele a diente quemado? Y, o sea, el tema de inhibir, por ejemplo, el olor de algo que te están tallando y pues evidentemente estás anestesiado, no sientes, pero hueles. Entonces, de alguna manera asocias el hueso quemado con, este cuate me está cortando el diente, etcétera. Es eso. Pero básicamente lo que aprendimos contigo es la apertura mental a decir, ok, me arriesgo, si no funciona, regreso a lo que ya estaba, que al final no pasa nada más que volver a poner las cosas encima de donde ya estaban, o sea, donde como siempre las has trabajado. Claro. Y después, o sea, y poder volver a utilizar. Lo que pasa a mí, David, aquí es, acabas de decir un ejemplo, pero bueno, en ese ejemplo, a nosotros nos encanta el olor a diente quemado. Soy dentista, pero no lo vemos más allá de nuestras narices.
No, claro, pero eso es lo que tú me adelanto que mis colegas van a estar pensando, pero si huele bien rico, güey. A mí, el eugenol. Ay, es lo mejor porque me dignifica, porque soy dentista y me recuerda una historia cuando yo estudié en odontología a ti, o sea. Claro, o sea, es como el sabor de la cosa esta de la preanestesia esta que pones, pues es horrible, o sea, no está chido. Entonces, claro, evidentemente la gente, pues todas esas cosas pueden mejorar o no, pero ¿qué tan dispuesto estás tú? Y eso que tiene que ver con, o sea, también en la apertura al cambio, en el desarrollo de esto, si puede o no llegar a eficientizar tus procesos como dentista o no, porque también puede tener una manera de llegar a eficientizar. Entonces, el problema es que normalmente todos nos encontramos en una zona de confort donde es importante tú cambiar. Por ejemplo, te voy a contar algo muy estúpido que yo hago todos los días, o intento hacerlo la mayor parte de los días, es cuando voy a algún lugar o que tengo que ir a algún lugar. Por ejemplo, cuando voy a la universidad, ¿no? A dar una clase, procuro siempre buscar una ruta diferente para volver a la casa. Aunque me gaste más gasolina, o sea, no importa, pero procuro buscar una ruta diferente para llegar a la casa, para ver una cosa nueva, un local nuevo, Entonces, es algo que yo ya me obligo a hacer como parte de innovar dentro de mis rutas de vuelta a la casa o de ida a la casa, ¿no? Entonces, pero ya no estoy en mi zona de confort, o sea, no estoy pensando en que es que si me voy por esta calle me van a asaltar, pues digo, si me asaltan ya ni modo, sería una de 100 que puede pasar, ¿no? Pero intento hacerlo, entonces estoy dispuesto a encontrar nuevos caminos también en ese sentido, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con tu zona de confort y qué tan dispuesto estás a cambiar también en ese, y por supuesto experimentarlo. Y que comienza con la inspiración, con la ideación y que luego hay que aplicarlo, como lo mencionabas, implementación. Así es. Entonces, ya dentro de eso, lo que hicimos, por ejemplo, contigo, ¿no? Era evaluar si funciona. O sea, ya la pensamos, dijimos, bueno, o sea, no es descabellado, porque evidentemente tampoco vas a poner algo súper radical. O sea, hay dos tipos de innovación, ¿no? La que es súper radical, o sea, hay divergente y convergente. Entonces, o sea, la que es divergente, pues es mucho más, o sea, siempre hay una curva entre lo que está totalmente loco, que es diferente a lo que haces, y lo que es muy parecido a lo que haces. Entonces tienes que buscar un punto medio, entonces ya lo implementas, y entonces, bajo de eso, tú puedes determinar bajo muchos factores además, porque yo te decía, tal vez sea más sustentable, puede ser más limpio, no ocupas tener como cosas aquí, o sea, puedes tener guardado, no necesitan verse. O sea, la gente también va cambiando sus maneras de aplicar. Entonces, cuando llega, por ejemplo, algún otro especialista a la clínica, no necesariamente tiene que ver todo eso y sea complicado, sino que puede estar, o sea, ya existe como un código de dónde están las cosas, ¿no? No tiene que ser visual tampoco. Y que es, o sea, ya te lo expliqué en algún momento, pero que la idea de tu nueva operación, digamos, a nivel de los insumos o los aparatos que utilizas, viene de inspiración de cómo funciona una cocina industrial. O sea, que eso está muy cagado, ¿no? Entonces, Yo como lo la vi, manera... digo, hablando de ese punto, yo como lo vi fue así como que un día antes o unos días antes mi esposa me enseñó un video de una chica que se llama Marie Kondo, que es una oriental, que va a las casas de las personas y les arregla todo su desmoder y se los pone todo en cajas. Entonces, ahí fue cuando yo entendí en realidad lo que querías y funcionó. Estamos muy contentos. En una de las clínicas lo hacemos de una manera convencional, pero en esta que tú hiciste lo hacemos de esta manera porque quiero ver todas las aristas del entorpecimiento de implementar este sistema para cuando esté seguro aquí, lo implemente allá. Pero si es una experiencia, digo, tal vez en este o en otro programa voy a enseñarles cómo está. Siempre está inmaculado y siempre está limpio. No hay nada arriba, está perfecto. Y si abres las gavetas, está en cajas. Y está, bueno, luego se explica. Es más, hasta podríamos hacer un curso de esto tú, mi David. Ok. Un libro de la UNAM. Cállate. Dale. Qué loco.
Bueno, entonces ve en la siguiente slide igual también para explicarles un poco, pues igual, o sea, los procesos, ¿no? Evidentemente lo más importante dentro del proceso es la investigación y el conocimiento del cliente, en este caso el cliente eres tú, que es un dentista, y te acuerdas que te fregaba día a día de que, bueno, pero ¿cómo funciona? Y luego, ¿qué haces con la máquina? Y luego que le tomas la impresión, ¿a dónde lo llevas? Y cómo haces, o sea, entonces, algo que también estaba importante, o sea, algo que era importante era que tú estabas dispuesto, y te lo dije en algún momento, que tú estabas dispuesto a compartir conmigo tus procesos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que te dice, por ejemplo, me tocó un cuate que tiene una pizzería y me dijo, ni de pedo te explico cómo hacer la pizza, porque vas a montar una pizzería. Porque tú vas a hacer tu pizzería, claro. Entonces yo le dije de que, güey, no, o sea, no creo que voy a montar yo mi pizzería, no, o sea, pero tú estuviste dispuesto y entonces cuando tú me lo compartiste, evidentemente yo no sé la técnica que tú sabes, pero, o sea, entendí cuáles son tus movimientos, de qué lado atacas al cliente, cómo tú, o sea, trabajas o continúas con el asistente, qué hace el asistente, qué no hace, etcétera. Entendí tu proceso. Y espérame, pero ahí, y esto es para los doctores, que no les entre el ego de decir, ¿y este qué tiene que saber? ¿Sí? Y este no va a entender. Y en ese momento yo no entendía, yo decía, ¿y para qué quieres? Es lo que pensé, por eso les digo, ¿y este qué quiere saber? Si me paro o no me paro, si que trabajo sentado, me va a criticar que por trabajo parado, sentado. Te tienes que desnudar, casi, casi, en sentido figurado, para que la gente que te vaya a diseñar o te quiera trabajar contigo entienda tus procesos y no decir mentiras de, es que yo le hago así, y puro cuento, trabajas en cuclillas, ¿no? O sea, como en realidad trabajas para que te diseñen algo ergonómico y que tú puedas trabajar. Pues sí. De hecho, digo, no me dejarás mentir, pero yo creo que fuimos los primeros en México que pedimos la rotación de ángulos y movimientos de un operatorio completo o sea, en modelado 3D, ¿no? Para entender el espacio, cómo funcionaba desde la charola, la lámpara, etcétera, que como que nadie lo había hecho y nosotros, o sea, lo pedimos, lo pidieron a Japón o no sé dónde. Lo pidieron a Corea, fíjate, es una historia verídica. Acá David me pidió en cierto formato y yo hablé con el distribuidor de la marca, que no lo voy a decir, pero el distribuidor de la marca me dijo, doctor, ya le mandé el manual, me mandó un PDF y él lo necesitaba en formato .dwg. Y cuando yo ando triangulando y le pido eso al proveedor, él me dice, es que nunca en la historia me habían pedido en un formato .dwg. Y es cuando regreso con el arquitecto me dice, güey, no puede ser que estemos en pañales. Total, fue un despelote buscar ese formato para que una persona como David pueda diseñar algo con la precisión, porque es un trabajo de precisión, David, no me puedes dejar mentir. Sí, digo, no es la precisión milimétrica a la que ustedes están acostumbrados a trabajar, pero evidentemente sí hay precisión desde pues, las pérdidas de carga de la aspiradora o, bueno, de la bomba de vacío, ¿no? ¿Cuánto es? Porque no es lo mismo ir a 50 metros de largo que ir a 2 metros. O sea, hay varias cosas y que tienen que ver también con ahorrar dinero al final. O sea, ahorrar dinero a nivel de, pues, cómo puedo eficientizar las ingenierías para que acaben funcionando mejor o no. Y evidentemente que estén alineadas al proyecto que tú quieres, a lo que quieres comunicar. Entonces, después de comprender todo eso Son barreras. y conociéndote como, o sea, conociendo tu profesión, ¿qué haces? Son barreras. Definimos, ¿no? Claro, pero son barreras que te impiden poder implementar un diseño de experiencias al final de cuentas, que tienes que sortear, ¿no? O sea, el punto no es vencerte a la primera y decir, ay, pues es que no está el formato, chin, listo, chao. No, pues buscas la manera de cómo poder sortearla, pero vas a encontrar, a mis colegas les digo, un camino lleno de barreras que si quieres conseguir el éxito, hay que hacerlas. Algo que me pareció muy raro fue que, o sea, evidentemente en Estados Unidos se hace así, Luis. Lo que pasa es que algo de lo que tú decías es que también el consultorio o los odontólogos, y no solo los odontólogos, la verdad es que, o sea, en general, la gente no está acostumbrada a contratar a un profesional
para hacer eso, pero en Estados Unidos, o sea, sigues unas normas específicas de funcionamiento, de materiales, de acústica. ¿Te acuerdas que te decía, oye, y quieres que se escuche el operatorio de este lado con el del otro? Vamos a inhibirlo poniendo una tele, la música, etcétera. O ponemos un material acústico que absorba el sonido. Entonces, ¿cuántos decibelios hacen? Y entonces era así como de pinches datos de que, ¿y de dónde saco todo ese pedo? ¿No? Entonces, claro, evidentemente saber eso, y contigo también era un tema porque evidentemente yo creo que algo que pasa en México que es muy común, que en tu caso no se dio porque fue un proyecto que tuvo el tiempo de poderse ejecutar, o sea, planear, ejecutar, etcétera. Creo que algo que pasa en México es que la gente no está acostumbrada, a definir presupuestos. Entonces, que es mucho más fácil cuando tú defines un presupuesto y que dices, oye, yo tengo tanto para insumos, yo tengo tanto para el espacio, yo tengo tanto para la ingeniería, yo tengo tanto para tal cosa. Y definir presupuestos ayuda al que te está ayudando a eficientizar o hacer mejor o más rentable para que al final, o sea, no es de que el arquitecto me va a cobrar más caro, es de, tengo este presupuesto y arquitecto, haz lo que puedas con lo que tengo, güey, yo necesito esto, ¿no? O sea, no es tanto como es que me va a cobrar más, ¿no? O sea, no es que te cobre más, de hecho, al contrario, tendría que ser para poderse adaptar a lo que tú tienes. Entonces, el punto creo que el gran error es que no hay nunca una planeación. Es como el cuate que hace su casa y luego ya le fue bien y entonces hace otro piso, pero no planeó la cimentación para el segundo piso, entonces se cae toda la casa, ¿no? Entonces es como que, pues, brother. Bueno, aquí para mis colegas odontólogos es cuando es una rehabilitación completa o, bueno, parcial, y el paciente al final te dice, ay, me hubiera hecho un blanqueamiento, ¿no? Antes. ¿Los puedo hacer más blanco, doctor? Chingado, ya no se puede. Entonces, viene parte de la planeación, pero también en tener esa organización, como tú dices, de presupuestos, que al final de cuentas, o sea, vaya, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque es la base del diseño de experiencias, porque la gente se puede estar imaginando, es que David Durán y el doctor Anaiba tienen $1 millón para gastar, entonces pueden diseñar un montón de experiencias. En cambio, yo tengo 3 pesos, no, pues es que David Durán necesita $1 millón, y no es así. No, y te consta que no es así. No, evidentemente, o sea, el tema de precisamente estar en eso es precisamente la innovación, es a partir de... Y sabes qué? Que creo que cuando más innovador eres es cuando tienes menos recurso. Entonces tienes menos recurso y tienes que inventar nuevas cosas para que acaben funcionando. Entonces, aquí en este caso, pues una vez que, y digo, para explicar rápido este diagrama, es como una vez que entiendo qué es lo que Luis necesita y qué es lo que hace, cómo trabaja el día a día, o sea, incluso cuántas veces va al baño, dónde calienta la comida, cómo pule las cosas estas que hacen. Entonces se empieza a definir y a partir de ahí bajamos un concepto, que el concepto es, o sea, la gente siempre cree que el concepto es por ejemplo, el concepto es el cielo. Y no es cierto. O sea, el concepto tiene que ver con, o sea, el cómo acaba funcionando el usuario, a quién está dirigido, o sea, qué tipo de persona va, si son niños, si son adultos. Porque yo te decía, ¿tú atiendes niños? Y tú me decías, no, yo casi niños no. O sea, sí vienen, pero no es como la especialidad de la clínica, ¿no? Entonces, hay una especialidad del sueño, etcétera, que yo decía, bueno, entonces es totalmente distinto el acercamiento a que cuando tú haces o sea, los niños pues son totalmente distintos, perciben el mundo de distinta manera, de diferente altura, y ahí fue cuando después validamos contigo, entonces ya diseñamos y a partir de ese momento sí se desarrolla, ¿no? Que es, o sea, básicamente lo que acabamos haciendo contigo fue que los diseños nos ayudaran a entender que lo que tú ocupabas iba a estar dentro del espacio que tú requerías, ¿no? Con los colores, con la eficiencia, con todo, o sea, cosas tan absurdas como, o sea, que te preguntaba, y no sé si te acuerdas de esto, pero te decía, oye, ¿y dónde guardan la ropa las ayudantes, ¿no? Y tienes un closet de que no. Y ahí es donde, como en el otro no tengo, uno decía, pues es que no necesitan, güey. Claro. No necesitan, porque ahí cabe en cualquier cajón. Y ahorita que lo tengo, es que, como cuando uno no tiene las cosas, simplemente las minimiza. Y ahora que lo tengo,
están muy contentas las personas. Y tienes gente contenta, trabaja más contentos. Aunque sean esos pequeños detalles, no de eso depende todo, pero es una parte de toda esta propuesta. Oye, y siempre que nos toca hacer algún proyecto, cuando es comercial, cuando es vivienda, no, pero cuando es comercial, me acuerdo que me habló un directivo de una empresa importante aquí y me dijo, David, ven y ayúdanos a hacer un showroom para tal cosa. Y le dije, ok, pero yo para qué te quiero a ti, yo necesito entrevistar al vendedor, ¿no? Y se sacó mucho de pedo el director, o sea, el director de la empresa, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué el vendedor? Y le digo, porque yo necesito entender cuáles las necesidades de este güey, que es el que está ahí, o sea, y entender cómo él enseña, cómo muestra, cómo hace. Y contigo es igual, o sea, a lo mejor tú estás ahí y tú eres el que está operando, pero la chava de la recepción requiere su espacio para ella ser eficiente, estar contenta, el cómo ve al cliente, y además es la primera que lo recibe, ¿no? Que la recepción siempre es de que ponle un escritorio y ahí que espere y pon 2 sillas para que se espere. Y no es cierto, o sea, la recepción también es la entrada y es el primer impacto que tiene el cliente con tu negocio, con ciertas cosas, ¿no? Entonces, esas cosas eran lo que la gente luego se saca de pedo de que, pero yo soy el director de la empresa, yo me conozco la empresa de pie a pa. Sí, güey, pero tú no estás vendiendo ladrillos. O sea, el cuate que está vendiendo ladrillos es el cuate que necesitamos entender qué es lo que necesita y cómo porque él es el que sabe cómo funciona la operación, ¿no? Entonces así fue como lo llevamos y al final, que digo, en la siguiente slide, por ejemplo, que verás, esto fue básicamente de las otras cosas que hicimos contigo, y aunque tú sabes que, por ejemplo, yo no hago gráfico y eso, o sea que sí lo hago para los clientes que me lo piden, pero que procuro dárselo a alguien más y que te consta. La gente simplemente cree que la arquitectura está relacionada con el espacio, pero no es cierto. O sea, el interior, la arquitectura, incluso la escenografía o el vestuario de la gente que está dentro del espacio, la informática del diseño, el diseño del producto, la comunicación visual. Todo esto está elaborado desde 3 puntos importantes, que es evidentemente el diseño, que tiene que ver con todo esto, desde la elección de un color, que también me acuerdo de que me decías, oye, pero es que yo ya tengo definido el color, pero el color era para la computadora, no para las paredes. Entonces, en la vida real, a veces no existe el color digital, que es totalmente... El Pantone 026. Exacto, pero en la vida real no hay Pantone o sea, tú vas a Comex y no te dicen de que sí, aquí está el Pantone, no, o sea, hay otro tipo de carta de color. Sí. Entonces, es todo un show, pero a lo que voy con esto es también que evidentemente todo lo que nosotros diseñamos o generamos tiene que ver también con la gestión empresarial. Es decir, ¿cuál es tu comunicación a nivel del espacio para que la gente reciba un shot de información de qué es lo que tú haces ahí adentro? Porque muchas veces no se va, y sobre todo, por ejemplo, la clínica dental tiene una complejidad, que es que tú no puedes mostrar o sea, no puede estar el operatorio en una vitrina para que ahí que se acueste la gente y digan, no, pues ahí hacen cosas dentales. Y déjame decirte que tengo unos colegas que los tienen en vitrinas y bueno, serán muy innovadores, pero considero yo que no estamos vendiendo pasteles, ¿verdad? Olvídate de que si es sano o no es sano, que la gente, pero no es sexy nuestra profesión, o sea, tener a alguien acostado con la boca abierta picándolo, ni para el usuario, ni para alguien que esté viendo, que disfrute, ay, mira cómo lo pican, tal vez no más nosotros como odontólogos, sino de nuestra profesión, pero la gente de allá afuera, no es nada chido ver eso. Yo te digo una cosa, puede ser el mejor odontólogo del mundo, si me ponen una vitrina que da hacia Gonzalitos o hacia Morones, güey, con todo el dolor de mi corazón, yo no voy, o sea, no soy su cliente directamente. O sea, necesito privacidad, o sea, es como algo también muy personal, a nadie le gusta que le digan, tiene caries, no se lava los dientes, o sea, porque además es una asociación con
con falta de limpieza o con otras cosas, ¿no? O sea, no necesariamente chimuelo. O sea, de hecho, las connotaciones que están relacionadas al cliente del odontólogo son más negativas que positivas. O sea, Es de que correcto. chimuelo, Sí, cochino, etcétera. sí, sí. Entonces, pues bueno, tiene como esa relación y ya por último, Luis, lo que sí tenemos, lo que intenté hacer con esta otra parte, y ahorita ya si quieres nos clavamos, hablamos o sea, dentro del diseño de la experiencia, para explicarlo como muy sencillo, en las siguientes slides aparecerán como lo que hay alrededor de la experiencia que diseñamos para Sleepadent, pero que no quiere decir que en un tercer consultorio que hagas vayamos a hacer algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, esa experiencia está relacionada con, ahí si le quieres ir dando, va a ir apareciendo como diferentes cosillas. Entonces, uno de ellos es el significado que tiene la experiencia que quieres dar, que es hacia qué estatus vas dirigido tú trabajando. Y esto está relacionado con el tipo de producto o que tú estás ofreciendo a nivel del espacio y que evidentemente tiene que estar reflejado en la calidad de los materiales, en la calidad del operatorio, en la calidad del dentista. Que no importa, o sea, vuelvo a lo mismo y hablo y gente me va a decir, es que mis clientes vienen porque yo soy un chingón. No es cierto. O sea, mis clientes vienen no porque sea un chingón, o sea, mis clientes vienen porque saben que al final les ahorré divorciarse de su mujer, les ahorré que no tienen que estar yendo todos los días a verificar si se robaron 2 ladrillos o no. O sea, mis clientes vienen porque ofrezco un servicio y que para ellos es importante y porque ellos pueden lograr hacer algo, pero no porque tú seas el mejor, la gente va. Hoy cada vez menos. O sea, yo hoy conozco empresas que han perdido negocios millonarios por no tener una app a ese nivel. Fíjate, ahorita que mencionas, ahí utilizamos nosotros una herramienta que se llama Canvas Modelo de Negocio y ahí viene la segmentación de clientes y cuando tenemos oportunidad se lo decimos aquí a nuestros colegas, que tengas bien definido a qué segmento estás, a qué segmento vas, quién es. ¿Quiénes vienen contigo y por qué vienen contigo? Claro, no es lo mismo y como tú dices, no es lo mismo preguntarles aquí con la jeringa aquí y decirles, oye, ¿por qué vienes conmigo? Porque eres el mejor, ¿verdad que soy el mejor? O sea, buscar ese sistema de feedback y de retroalimentación para saber por qué vienen tus clientes. Y dos, ¿qué tipo de clientes tienes? Porque yo no puedo forrar aquí la clínica de oro cuando tengo yo un segmento de clientes bajo. Y te voy a explicar, por ejemplo, o los voy a explicar para que lo entiendan de una manera muy sencilla. Si ustedes van caminando en la Ciudad de México por Mazarik, por ejemplo, todas las tiendas, por ejemplo, de hiperlujo. Mazarik es muy nice, para los que no nos ven en México. Es una parte muy nice de la ciudad. O imagínense simplemente la Quinta Avenida, Nueva York. O sea, por ejemplo, cómo está diseñado Louis Vuitton y todas estas marcas de high-end están precisamente diseñadas para que cierto estatus o cierta identidad se sienta retraído a no entrar. Por eso solo ves japoneses con mucha lana entrando a comprar bolsitas, ¿no? Y uno que otro que se va colando, pero en realidad está definido para que cierto estatus, o sea, lo que hace es una repulsión automática de no queremos si no tienes lana, güey. O sea, no vengas a preguntar tonterías aquí. No vengas a hacernos perder el tiempo. Así es, básicamente. Entonces, eso está determinado y lo que necesitamos cuando hacemos David, eso es algo que nos batallamos mucho para entender, porque dentro de nuestra no formación, nosotros pensamos que venga el que sea, y a mí me interesa que entre, pero ya después de tiempo, te lo digo con conocimiento de causa, aprendí que ya no quieres paja, porque nomás te hace perder el tiempo, no generas clientes reales, te andan, y por eso me preguntan a veces, doctor, ¿y cómo le haces para que no te regateen? Porque por esto que acabas de decir, por esta identidad de que damos una imagen de que nada más la gente que preguntes porque la puede pagar, pero no te andas llenando de, perdón que lo diga, doctores, de paja. Sí, evidentemente, o sea, eso que hablas tiene que ver con un estatus y que de alguna manera a ti lo que hace es liberarte también de problemas, tanto financieros como de logística y operativos dentro del lugar. Y que todo esto también, o sea, tiene que ver, y a lo que voy cuando digo el significado, también me refiero, por ejemplo, a las emociones que tiene la gente al entrar al lugar y el estilo de vida en el que están acostumbrados, por ejemplo.
Evidentemente, lo otro tiene que ver directamente la relación con el precio. O sea, tú tienes que entrar a un lugar donde lo que tú acabas teniendo, y vuelvo a lo mismo, o sea, la pared, el material, los colores, la comunicación visual, la vestimenta de la persona que está ahí, y va a sonar un poco elitista incluso, pero incluso la tez y de la persona, ¿no? O sea, que tú estás llegando. Entonces tiene que ver con el precio y también la función que acaba cumpliendo en la vida de las personas. Y la gente Sí, por joven, eso. Y más. no, no, y tal vez lo dijiste en este caso, en ese segmento de clientes hablando de Louis Vuitton y todo esto, pero también si tu segmento de clientes es bajo, lo vas a poner ad hoc a ese Sí, segmento de clientes, porque lo que tú quieres es que sea un negocio y que vengan 100,000 de estas personas que vaya alineado a lo que ellos pudieran, no se sienta esa repulsión a no entrar, al contrario, que vengan. sí, pero hablando de eso, o sea, un ejemplo bien claro está entre un hospital público y uno privado. O sea, la segmentación entre ambos es totalmente distinta, ¿no? Y evidentemente, o sea, no quiere decir que tú no puedas ir a un lugar o al otro, pero pasa en un restaurante y en un restaurante está aplicado al ticket promedio, por ejemplo, también, que los restaurantes también son bastante complicados, pero se diseñan de la misma manera. Entonces, está relacionado directamente con eso, ¿no? Al ticket promedio que gasta. Entonces, o sea, entrar a un restaurante donde tu ticket promedio son $300, pues no es lo mismo que entrar a un Vips, por ejemplo, ¿no? Que está para otro tipo de segmento, o comer tacos en la calle, ¿no? Evidentemente, que son ricos, ¿no? Cuanto más peligroso, ahí dicen que sí son elitista. Pues sí, ni modo, o sea, Sí, no, 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 tal cual me la bañé, ni hablar. Pero sí, depende una vez más qué segmento de clientes sí, quieras. No quiere decir que no quiere decir que el que tiene segmento alto sea el mejor de todos, ni el que tenga segmento bajo sea el peor de todos. Simplemente que el diseño de experiencias va ad hoc de tu segmento de clientes, que es el que tienes que tú saber identificar o apoyarte con las personas convenientes para que te digan en qué segmento estás. así es. Y de hecho, pues bueno, digo, o sea, suena elitista, o sea, también lo que puedes hacer es montar una fundación, ¿no? Y poner uno donde sí te deje lana y luego regalar tratamientos dentales en otro lado. O sea, también te puedo inventar otras cosas, pero evidentemente. Igual si pasa a la siguiente, te voy a decir otra de las partes que también, que están dentro de la experiencia que se aplicó. En tu caso, por ejemplo, esto es el modelo Slipadent que utilizamos, ¿no? Donde tú me dijiste, oye, yo necesito un nivel socioeconómico tal para que, o sea, pueda funcionar, etcétera. Este es mi precio, el estilo de vida de la persona que viene, bla, bla. Y después, otra de las cosas que están relacionadas con la experiencia, igual sí pasa a la siguiente, es la interacción del cliente contigo. Está la interacción pasiva, activa y la interactiva. Entonces, la pasiva, por ejemplo, es aquella que no puede ver el cliente, pero que es cuando entra, por ejemplo, yo ahora que llegué la última vez contigo, que tienes olor a canela y manzana, inmediatamente te pregunté y te dije, wow, ¿no? Es como esto. Entonces, eso es pasivo, pero ya recuerdo, y esto tiene que ver, o sea, con una cuestión, y que es bien sencillo, lo explico en otras palabras. Cuando entras a una tienda de Tommy Hilfiger, por ejemplo, huele a Tommy Classic, ¿no? Entonces tú haces una relación de la marca con el olor y es neuromarketing 100%, es pasivo. Pero eso no quiere decir que tú no puedas crear tu propio olor para que siempre huelas Lipadent igual, y eso pasa en los Starbucks, pero también nos pasa, por ejemplo, cuando tuviste la primer novia o el primer novio y usaba cierta loción y luego pasa, ya que no estás con él, pasa alguien con la misma loción y te recuerda inmediatamente a la persona con la que estabas o a ese exnovio o demás. Puede ser positivo o negativo, pero ya tuviste la relación de eso. Entonces, cuando vuelva a oler canela y manzana, voy a pensar en Slipadent porque es como automático lo relaciono. Y luego está la activa, que es la que tiene que ver desde cuál es el speech cuando te recibe y abre la puerta el cuate, lo primero que ve, que esa es la activa, y cuando entra al consultorio y cuál es el proceso de entrar. Tú sabes que, por ejemplo, ahora nosotros ahí contigo desarrollamos un proceso donde el cliente tiene que pasar varias etapas
y que lo acompañas en todo el proceso para que cuando llegue y cuando llega para él es una sorpresa nueva. Evidentemente al inicio, ¿no? Ya cuando vuelve a ir, pues ya no llega a pasar más, pero por eso existe la interacción, en este caso que sea interactiva, que es ya cómo se relaciona el cliente directamente con el espacio o con las redes sociales o contigo a través de recordarme a través de WhatsApp o de un correo electrónico, etcétera, 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 ¿no? Esas son la interacción. Y luego tenemos detonadores, que estos son los que te hablo, que son a nivel de los sentidos, que es evidentemente la vista, que un lugar sea agradable. Por ejemplo, en el consultorio yo te decía, ya quítale el azul y ponle blanco, porque asocio lo blanco con que está súper limpio, etcétera, ¿no? El sonido, que era algo importante, de hecho te consta que pusimos puentes acústicos para que la gente en la recepción no escuchara el taladrito desde adentro. Lo del olor que te decía, ¿no? En tu caso, por ejemplo, el sabor no, o sí, en la anestesia, pero tiene que ver más con una cuestión clínica o química, que, o sea, tú usas una que sabe a uva que no está tan mal, pero hay otras que saben, cuando se te acaba esa, hay otras que saben... Si me están viendo por aquí algún fabricante de estos productos, siempre nos piden sabor tequila y sabor cheve, a ver si por ahí pudieran trabajar en ello, por favor. Esa sería otra. Esa sería otra. El tacto, que también es, por ejemplo, algo que nunca acabamos entendiendo, pero la relación que pueda existir entre el espacio y el cuerpo, que tiene que ver con el tacto, no de cuando tocas algo y sea soft o no, sino el tacto tiene que ver con la relación ergonómica del propio cuerpo con la relación en la que estás, o sea, que el cliente se sienta cómodo, que el cliente pueda tener o sea, que esté posibilitado a entrar adecuadamente, si entra alguien con silla de ruedas, o sea, cómo acaba funcionando, ¿no? Y evidentemente, pues conceptos y símbolos que en tu caso, por ejemplo, pues todo Slipadent está de alguna manera siempre proyectando la marca, ¿no? Para que la gente acabe entendiendo que es que además uno de los problemas que tenía Slipadent era que la gente relacionaba más el tema de los servicios dentales y no del sueño. Y que en algún punto, con la comunicación que logramos, estamos logrando ya que se estabilice ese pensamiento, ¿no? Fíjate que, digo, y ya nos acaba el tiempo, tenemos unos 5 minutos para preguntas, al que guste, de una vez la vaya escribiendo. Eso sí ha sido un problema, pero también la gente se va a estar preguntando, bueno, ¿y de dónde yo saco todo esto de la marca? Previo a hacer todo esto, lo ideal es que tú tengas una identidad corporativa para que sea más fácil la labor, o sea, vaya, la persona de diseño, en este caso el arquitecto, pues ya tiene una base y no quiere decir que, por ejemplo, en el caso de David, no seguía al pie de la letra esa base, retaba ciertas cosas, pero había algo con que arrancar. Pero no sale de la nada el concepto, o sea, es algo que ya tienes que ir trabajando, ya lo trabajaste, o que a raíz de un proyecto como este te regreses a invertir en una identidad corporativa. Tenemos 5 minutos, yo sé que falta mucho y por eso, David, yo te voy a invitar a seguir esta plática en el mes que entra. Voy a leer aquí varios comentarios, voy a leer todos, porque aquí se lee de todo, buenos y malos, nos va a ayudar como feedback. Dice Juan Manuel Vallejo, Liliana Mesa pone Juan Manuel Vallejo, Rigoberto Martínez Durán dice gracias, Sofía Flores dice buenos días, saludos desde Colegio Dental de Cancún, doctora Cristina Montoya, buenos días, saludos desde Mexicali, Baja California, México, Adela Vendezu Guevara dice saludos, buenos días desde Ica, Perú. En mi opinión, dice María Teresa Ayón, el doctor, pero sí debería cuidar, en mi opinión el doctor, pero sí debería cuidar un poco su léxico ya que está al aire, porque digo mucho güey. Mapi Cuellar, saludos desde Guadalajara. Mapi Cuellar, ¿puedes mencionar dónde se consiguen los planos que pediste a Corea?
Esto era con la marca responsable que importaba las unidades dentales. Si quieres escribirme, o si quieres escribírmelo por mensaje, por favor, privado, con todo gusto te contesto. Oscar Lozano, sentido de exclusividad, cuando estabas hablando acerca de esto de Louis Vuitton. Oscar Lozano, como el cadenero de la entrada del antro. Juan Carlos Arelis, mucha vanidad de estos dentistas. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Carlos Banda, entonces los pacientes con recursos limitados no merecen un espacio digno. Ya ni decir los pacientes con bajos recursos. Creo que lo aclaramos en cuanto a el segmento de estos pacientes. Hay algo de diseño. Hay diseño exclusivo para este segmento de clientes. No se malinterprete. Isa Salazar, ¿cuáles son los colores ideales para el consultorio? A ver, mi David. ¿Cuáles son los colores qué? Quiero aclarar el punto anterior, perdón. Voy a aclarar el punto anterior. La segmentación tiene que ver con una cuestión directamente, no tiene que ver si eres pobre o rico. O sea, creo que eso es un estigma que tiene la persona que lo generó. No tiene que ver con la pobreza o la riqueza. Yo puedo diseñar para pobres. Mi primer proyecto, mi cliente no tenía dinero, pero tenía 3,000 tabiques. Entonces tuve que diseñar algo con 3,000 tabiques, no era un problema. Y no creo que esté relacionado que la arquitectura y el dinero estén. Si tuviéramos vivienda, por ejemplo, de interés social digna, la gente podría vivir perfectamente, pero quien lo acaba haciendo precisamente creo que son dentistas enchufados dentro del proceso político y contextual, o abogánsters o otros. Lo acabar haciendo yo probablemente sería dignificar ese proceso, pero evidentemente tú tienes un desarrollo y ya una cuestión que tiene que estar enfocada al estatus. Y por más que le duela a la audiencia o no, o sea, Louis Vuitton nunca va a ser cosa para gente que gana 100 pesos al día, o sea, o $2. O sea, Louis Vuitton va a ser cosas para gente multimillonaria, y esa es la realidad. Y a Harvard... Ese es su segmento. Y a Harvard solamente va a poder ir genios o gente que tiene dinero para pagar Harvard. Y se acabó. O sea, y esa es la verdad. O sea, el sistema es el sistema y no tiene que ver con el elitismo. O lo entiendes y lo comprendes, o estás en el hoyo, ¿no? Es como el proceso. Los colores... Los colores para el consultorio. Los colores para el consultorio, recuerden que siempre, o sea, algo que determinábamos, por ejemplo, en tu caso, que son el púrpura y el azul, porque están asociados con el sueño, la tranquilidad. Pero los colores tienen que ir alineados a la comunicación de marca siempre. No importa qué color sea. Yo, en mi caso, creo que lo que yo determinaría para un consultorio dental es que fueran colores neutros y que generaran tranquilidad. A través de la psicología del color se puede desarrollar tranquilidad, ya que el cliente puede entrar en un estrés, digamos que a nivel de estar dentro del proceso, de lo que acabes generando tú en tus procesos dentales. Entonces, asociar los colores para que generen tranquilidad y no poner rojos y naranjas y colores que estresen, ¿no? Hay colores que estresen, pero están dentro de la psicología del color. Pero si tiene dudas, igual también sobre cuáles son los colores que... También hay los colores de moda, etcétera, pero tendrías que definirlo a partir desde el brand book o el proyecto integral, para generar el proceso y que toda la comunicación vaya alineada, no poner naranja en el consultorio y amarillo en el logotipo, ¿no? Entonces, que todo vaya como muy alineado. A partir de una identidad. Mapi Cuellar dice, buena idea, anestesia, sabor, tequila y de exportación. María Teresa Young, gracias por su ponencia. Carlos Banda, lo estaba escuchando con mucho interés, pero desafortunadamente dirigieron la ponencia por otro lado. Gracias por tu comentario, Carlos. Vicky Vázquez, saludos desde León, Guanajuato, Asociación Dental de León, Colegio de Cirujanos Dentistas. Cristi Díaz Raigada, muy buen tema, saludos desde Perú. Alfredo Gutiérrez dice, te amo, David. Creo que tienes tus fans. David, vamos a continuar esta plática porque ya vi que tienes bastante, nos quedamos a medias, pero sí quería, qué bueno que tocaste ese contexto anterior para validar el tema de la experiencia. La carnita yo creo que viene el mes que entra, vamos a fijar una fecha próximamente. Dejo los datos del arquitecto David Durán, @gmail, @darkarchitects en Instagram, ahí está su WhatsApp. También, bueno, algo que no leí, que aquí lo pusimos, la doctora Laura Patricia Ríos Acosta, excelente tema, saludos desde Chihuahua. Definir tu segmento asegura comunicación directa y efectiva, resultados medibles. Aldo Valdés, muchas gracias, muy buen tema, ojalá se haga una segunda parte. De hecho, Aldo, nos quedamos con este tema en el tintero de esta segunda parte. ¿Algo que quieras agregar, David, ya para despedirnos? No, Luis, muchas gracias por invitarme.
en verdad también creo que, o sea, algo que quisiera pues con esto es que aportarles a ustedes. La verdad es que fue una experiencia bien bonita trabajar contigo. Fue el primer consultorio dental que hicimos, a lo mejor también es más complicado, pero creo que pues los dos pudimos aprender uno del otro. Para mí fue como, o sea, tuve mucho aprendizaje de tus procesos, de lo que realmente hace el odontólogo, que realmente no sabía, y el tema también bien padre de lo del sueño y eso. Y pues que evidentemente, o sea, me encantaría como aportar cosas, ¿no? Desde mi trinchera para ustedes o para otros. Digo, si tienen puestos de tacos, también está padre, igual, pues, hacer cualquier cosa. O sea, no nos negamos, importante que siempre estemos preguntándonos cosas. Pero nada, te agradezco muchísimo y sí, No, claro, podemos hacer. de hecho, tenemos una segunda parte pendiente, lo vamos a hacer aquí de antemano, te digo, en mayo hacemos la segunda parte para terminar este tema, nada más lo voy a poner, no vamos a responder a este tema porque este es tema de otra ponencia, cómo subir los precios a los pacientes cuando me siento mal si lo hago, esto te lo contesto en otra de estas ponencias. No olvidarte, tenemos nuestro canal de YouTube, a nuestra gente que nos está viendo, inscríbete, ahí podrás ver varias, de hecho la mayoría de esos 36 webinars que hemos hecho a lo largo de 3 años están ahí, si quieres ver alguno, si quieres poder explorar y ver lo que hacemos hemos hecho en estos últimos 3 años, es en el canal Luisa Neiva, estamos en YouTube, también tenemos un canal de Blog del Diente, pero me interesa porque en el de Luisa Neiva traemos cosas también de sueño que les pudiera interesar, es gratuito, nada más dale suscribir, también tenemos los temas como el de David que estamos viendo el día de hoy, creo que me la bañé con las animaciones, les puse muchas estas, es canal Luisa Neiva YouTube, dale suscribir y también no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales del Blog del Diente, YouTube Blog del Diente, a Instagram Blog del Diente y por correo info@blogdeldiente.com. Escríbenos. Si no te gustó esta plática, como a Carlos Banda, Carlos, escríbeme y dime de todo corazón, dame feedback para poder mejorar. Y si te gustó, pues también échanos porras, por favor. Estas son nuestras redes sociales ya de un servidor, en dado caso que quieran conectar y contactar con nosotros. Y a ti, David, un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el mes que entra. Saludos a todos y hasta la próxima. Chao. Chao, Luis, gracias.